Amiga, ¿cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bienvenidos a Chisme Místico, un episodio más. Mi nombre es Nidia Díaz Y yo soy Gina Aliaga. y estamos felices de tenerlos aquí. Hoy tenemos una ligera diferencia en nuestro formato porque yo apenas tengo 32 años y hemos hablado ya de la crisis de los 30. Pero mi amiga sí ya nos puede contar sobre la crisis de los 40 y ya que nos lo pidieron en comentarios, así que hoy va a ser más tipo yo pregunto, yo entrevisto y ella nos cuenta su experiencia. Y si tú quieres dejarnos tu experiencia también, no se te olvide, acá en comentarios nos puedes comentar cómo lo has vivido y cómo has atravesado esto. Te tengo un chisme. Me encanta. Y cuando hablamos de crisis nuevamente, no estamos hablando como que algo necesariamente malo. Crisis es simplemente como un cambio, ¿cierto? De procesos. A eso se le llama crisis. No quitémonos un poquito la idea de que tiene que ser negativo porque no lo es. Total, y bueno, empecemos. Yo quisiera saber qué sentiste cuando llegaste a los 40, amiga. Estaba feliz y estaba un poquito, tenía bastante miedo en realidad. Ya les digo que yo era una persona bastante mental y bastante agnóstica. Entonces, mucho tiempo en mi vida me pasé diciendo que yo solamente quería vivir hasta los 40 años. Que, o sea, lo decía cuando tenía tipo 17, 18, ¿no? O sea, para que veas la falta de conexión con mi cuerpo, con mi vida, con todo. Pero yo decía, pues 40 años me parecen suficientes, ya uno a los 40 ha vivido lo que tiene que vivir, entonces yo a los 40 ya me quiero ir de esta dimensión. Y lo decía mucho, o sea, tengo un par de amigos que se reían mucho por eso y lo recuerdan. Entonces cuando cumplí 40 me entró como el miedito, ¿sabes? Como decir, ay, Dios mío santo, o sea, tantas veces lo dije, lo mencioné y en voz alta y tal. Yo soy una persona que ahora valora mucho lo que tú dices, siento que las palabras tienen muchísimo poder, es algo de lo que siempre hablo. Entonces sí, entré con mucho miedo. Y más sobre todo porque yo cumplí 40 en el 2020, que fue el tema de la pandemia. Total. Entonces fue como que, ay, Dios mío, por favor, no escuches, o sea, borra todo eso. Y fue muy interesante porque ese año fue cuando nos conocimos, ¿recuerda? Y fue cuando empezamos con todo esto, por lo menos cuando yo empecé con toda esta parte de la espiritualidad y del coaching, y fue cuando finalmente me rendí, o sea, yo me rendí completamente a toda esta información que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en la vida. Entonces, sí fue mucho de impacto. Recuerdo que, por ejemplo, no lo pude celebrar, mi cumpleaños es en mayo, entonces estábamos en medio de la pandemia. Recuerdo que ya había muchos países que estaban en lockout total, o sea, como que encerrados totalmente. Y en Estados Unidos en ese momento, pues había muchos, estos grupos de personas que no querían en eso, entonces salían y tal, y yo no quería ser de ese grupo de personas. Entonces, claro, yo salía para lo súper necesario, ¿no? Ir a comprar comida y básicamente eso, ¿no? El resto estaba en la casa. Y recuerdo que una amiga mía muy querida me dijo, ¿cómo es posible que no vas a celebrar tu cumpleaños, cumples 40 años, que no sé qué es lo que vas a hacer, pero vamos a hacer algo para celebrar? Y yo decía, no, no hay forma, no hay forma. Entonces sí me quedé con las ganas de celebrarlo, ¿sabes? Sí me quedé con esas ganas de celebrarlo. No lo hice, a pesar que tenía esa amiga diciéndome, vámonos de viaje, que no sé qué. No, no hay forma, no voy a hacer eso. Pero sí me quedé, me acuerdo que no lo pude celebrar, pues como me hubiese gustado, ¿no? Lo celebré en casa, o sea, me compré preparé una cena, compré regalitos y cosas, pero no fue una celebración así con otras personas, ¿no? Solamente, bueno, eran mi expareja y yo, y ya. Sí recibí, claro, muchos saludos, muchos videos, muchos audios. Fue bonito también, pero digamos que fue una celebración diferente, pero sí, sí se sintió la diferencia. Claro, es que en esa época, no, y yo no sé, yo en tus zapatos hubiera estado muy asustada porque tanto tiempo decretando que querías vivir hasta los 40 y ¡pum! Te envían una pandemia mundial. O sea, ¿qué? No puede. Pero bueno, yo Poder sí, de materialización. sí, hablando de, sí, de la bruja que llevamos dentro, orgullosamente. Mira que yo siento que cada que pasamos a una década se sienten diferencias. Uno creyera que no, que es un año mes, que es un año más, que es un año menos. Bueno, ¿cuál fue ese cambio interno que tú sentiste al cruzar a los 40? Tal vez no justo en los 40, pero ahí en los siguientes. ¿Qué fue eso internamente que realmente experimentaste? Mira que ya hablando, o sea, viéndolo hacia atrás, yo sí siento que morí, ¿no? Porque, o sea, murió esa versión de mí que no creía en nada, que era completamente escéptica, que era completamente mental y que también estaba sufriendo mucho por eso, ¿no? O sea, ya les he contado que yo he vivido con una depresión profunda por muchísimos años y cuando cumplí 40 fue cuando, por eso también fue que me rendí, porque dije, o sea, ya probé de todo y no está sucediendo nada, entonces me voy a rendir a esto que desde el primer momento que lo probé me empezó como que
a volver a conectar, como que a rendir frutos, ¿no? Lo primero que yo hice en mi vida fue una terapia de limpieza del útero, que lo haces a Ujú. través de una meditación y tal. Y obviamente la persona con la que yo hice vivía acá en Perú, en Cusco, y yo estaba en Carolina del Norte, lo hicimos a través del Zoom. Y obviamente yo súper incrédula, ¿no? O sea, lo hice porque también estaba con muchos temas básicamente de depresión y de dolores, me acuerdo. Y eso, o sea, esa terapia que duró como hora y media, me voló la cabeza porque tuve como que muchos síntomas en el cuerpo que se mejoraron, tuve como muchos síntomas en el alma que me decían, esto te va a funcionar. Y fue como una lucecita al final del camino de todo, ¿no? Entonces ahí fue también que, como buena Tauro, me metí de cabeza a todo. O sea, me acuerdo que ese año me tomé muchísimas clases. Creo que tú y yo tomamos varias juntas. Aquí ya les hemos contado tal vez, pero nosotros nos conocimos en 2020 en un grupo que formó Kat, una psicóloga espectacular venezolana que vive en Colombia, y ella en su ánimo de darle luz al mundo, porque en 2020 con la pandemia, el miedo a morir y todos encerrados y una dinámica que absolutamente nadie conocía ni esperaba, entonces ella creó un grupo gratuito donde nos conectamos muchas personas de muchos lugares del mundo y hablábamos y nos desahogábamos y me siento así, igual como con la guía de ella. Y en ese grupo pasaban desmadres y de todo hablábamos de todo un poco, eso era una cosa loca. Pero ahí nos conocimos y nos hicimos cercanos con varias personitas en nuestras vidas, como que vienen de ese grupo. Gracias, Kat, si alguna vez nos ves por ese grupo que todavía está. Yo ya no interactúo tanto ahí, me gusta como leer cositas, pero no interactúo mucho ahí. Pero muchas gracias. Sí, total. Pero también recuerda que en ese momento el grupo era gratuito, como tú dijiste, entonces sí era un poquito como revoltoso, porque había gente de todas partes del mundo, de todas las edades también. Ahora Kat sigue teniendo ese grupo, pero con gente que ha tomado algún curso con ella o algún grupo terapéutico con ella, entonces es un poco más ordenado. Pero sí, muchos nos conocimos ahí y creo que yo todavía mantengo varios amigos de ese grupo, incluida tú, una de ellas. Entonces sí, o sea, yo siento que al final sí hubo una muerte de la personalidad anterior. ¿Sabes? Y creo que en ese sentido se cumplió lo que siempre había dicho, porque definitivamente soy otra persona desde que entré, desde el 2020 que empecé con toda esta parte espiritual a lo que soy ahora. Tú eres testigo de eso. Soy Entonces testigo. sí fue, Me consta. Es que ustedes la hubieran conocido, o sea, es como hablar con otra persona. Era una cosa soy otra persona. increíble. Yo no sé, las almas se atraen igual, la energía, todo, ¿no? Porque nosotros hablábamos, pero ella era muy de... Y yo soy que soy yo soy muy confianzuda. Yo siempre le advierto a la gente que yo soy muy confianzuda por personalidad. Y Gina es más de guardemos las formas, sobre todo en esa época, sí, era más de guardemos las distancias, guardemos las formas. Y yo cogía la llamada por WhatsApp o le Y yo escribía. así toda de que, ¿pero quién me está llamando? Sí, sí, sí. O cualquier cosa así, o a veces ella tenía crisis. En ese grupo nos apoyábamos mucho, pero cuando había una persona como más cercanita, uno se iba por interno a escribirle. Y yo me acuerdo que ella escribía sus cositas, entonces yo le escribía por interno, como, ¿cómo estás? Háblame si quieres. Y ella como, sí, sí me sirve, porque obviamente uno desahogarse de todo en el grupo delante de todo el mundo, pues a veces no era uno quería ser más reservado con ciertas cosas. Y yo le decía, ya llámame si necesitas, y ella, no, ¿cómo te va a llamar? O sea, no, primero tengo que preguntarte si estás disponible, o le puedes decir yo como, ¿qué? ¿Quién le enseña a uno eso y en dónde? Eso existe. Oye, me daba mucha risa porque también en ese grupo descubrí que lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, uno no termina de sentirse ni de un lado ni del otro cuando uno es inmigrante, ¿no? Entonces, claro, yo ya había vivido muchos años en Estados Unidos y sí me había acostumbrado mucho porque los americanos son como muy cuidadosos de su espacio personal, ¿no? Y de su tiempo y tal. Entonces es como que no te dejan entrar tan rápido. Y yo me había acostumbrado a eso. Entonces, y en cambio acá los latinos somos todo lo contrario, no es eso, ven, te abrazo, te llamo, voy a tu casa, me quedo contigo, es todo como que con todo, ¿no? Entonces yo me sentía así, pues me decía, y fue también como recordar, decía, claro, pero es que esto es lo normal en Latinoamérica, o sea, ¿por qué me está pareciendo tan fuera de lo común? Pero sí me acuerdo que yo te decía, no, pero yo no te puedo interrumpir, y tú me decías, ¿interrumpirme de qué? No, interrumpe nomás, y yo, ok, pero para mí eso era como así, muy fuerte, pero luego ya me acostumbré. Sí. Mira que no solo energéticamente, espiritualmente también, pero físicamente siento yo, o al menos yo tengo el concepto de que existe una crisis en los 40. Y muchas mujeres hablan, y hombres también, que llegan a los 40 y dicen, sí, es la crisis de los 40 o se está comportando así porque es la crisis de los 40 y no sé qué. Cuéntanos tú, desde tu experiencia, por qué los 40 son tan intensos, por qué consideras que es así. Mira, en mi experiencia personal, yo he sentido más el cambio a los 45 que a los 40. O sea, porque yo a los 40, aparte que siempre,
bueno, por lo menos todavía allá, aunque a mí está pasando también aquí, pero allá en Estados Unidos nadie me creía que tenía 40 años. Todos me decían, no, te ves muy joven, tú vas a tener como, todos me echaban como 33, 34, ¿no? Y yo, ay, gracias, sí. Pero entonces, físicamente, yo no sentí ningún cambio. O sea, en la parte física, yo estaba tal cual siempre. A los 45 sí sentí muchos cambios. O sea, ahí sí sentí ese tema de que me cuesta todavía perder un par de kilos extras que tengo por todo este tema hormonal. A los 45 ya ven que estoy usando lentes porque ya la visión de cerca no es la misma. Entonces sí sentí mucho cambio a los 45. Pero entre los 40 y los 45, los cambios que sentí no fueron físicos, no fueron corporales, pero sí fue mucho el tema de descubrir quién soy. No, como te decía, yo siento que sí morí a los 40 años, espiritualmente, o sea, esa personalidad murió porque elegí soltarla, elegí cambiar y elegí hacer algo que, aunque muchas veces las personas me decían que es de valientes hacerlo, no me la creía hasta ahora, hasta el año pasado, ¿no? Que fue la elección de realmente hacer una revisión de mi vida, área por área, y volver a elegir si lo que yo estaba haciendo era realmente algo que hacía por mí, porque yo lo quería, porque yo lo creía, porque es algo que yo había decidido, o si lo estaba haciendo para otras personas, ¿no? O sea, ya sean porque, no sé, mi papá y mamá me dijeron que eso era lo correcto, porque aprendí que eso tenía que ser así, o porque uno, uno quiere ser parte también de un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba con mi expareja en ese entonces había muchas cosas que yo dije, wow, solo estoy haciendo más por él que por mí. No es más como para tener esta armonía y no es tanto porque yo lo creo o porque yo considero que eso sea lo mejor para mí. Y esa evaluación que hice área por área de mi vida, que no fue en un solo día, o sea, fue todo un proceso, sí es algo de que me agradezco, que ahora me reconozco, porque no es, creo que hay muy poca gente en la vida que lo hace. Creo que la mayoría de gente se, se mete y se mimetiza con el sistema, con el deber hacer, ¿no? O sea, con el deber trabajar, el deber estar con la familia, el deber de, y no se toma el tiempo de decir, esto que estoy haciendo realmente es lo que quiero hacer, realmente es lo que creo que debería hacer, o simplemente es porque me dejé llevar por la corriente de la sociedad. Y no lo critico, no lo digo como una forma crítica, lo entiendo. Ahora, por ejemplo, que tengo que estar con horarios y tal en este part-time que tengo, eso es una de las cosas que más me ha chocado. Entonces, como digo, wow, ok, por eso es que la gente se deja llevar tanto, porque claro, uno también se cansa, ¿no? Y hacer toda esta evaluación personal, tomarte el tiempo, tomarte la fuerza espiritual, porque hay mucha fuerza espiritual allí. Y tú tienes que sacar esa fuerza para poder hacerlo y para poder verte contigo mismo a la cara y decir, esto no lo estoy haciendo por mí, ¿no? Esto lo estoy haciendo por otra persona, esto lo estoy haciendo porque creí que lo que mi papá me dijo, ¿no? Cuando tenía 8 años y nunca lo había vuelto a evaluar. Entonces, esa evaluación de los 40 a los 45 años es lo que más hice y es lo que más agradezco también. Y sí siento que hay muchos cambios en ese momento. Como te digo, para mí los cambios físicos empezaron a los 45, pero en ese momento sí hubo muchos cambios de formas de pensar, de hábitos, de creencias y del alma, ¿no? Para mí, entre los 40 y 45 fueron un crecimiento de mi alma gigante que me agradezco y me reconozco cada uno de los segundos de mi vida, porque si no hubiese pasado esto, creo que nunca, no estaría aquí en este momento. Y no estaría como estoy, no estoy bien, o sea, no estoy al 100% bien, pero estoy mucho mejor de lo que yo me hubiese imaginado que iba a estar. Definitivamente, yo siento que yo no he atravesado allá, pero mi percepción desde los espejos a mi alrededor es que de una u otra forma la vida te llevó a tener una transición a los 40 muy consciente y eso te ayuda a apaciguar un montón de cosas que hubieran podido desarrollarse. Y yo conozco muchas personas que llegan a los 40 y siento que esa crisis es por lo mismo. ¿Quién soy? ¿Qué he estado haciendo hasta ahora? Ya tengo 40, ya no puedo cambiar, ya no puedo volver a empezar. Muchas personas ya están casadas con hijos, con muchas responsabilidades, con deudas, son infelices porque escogieron la profesión que el papá quería, porque escogieron la vida que el esposo o la esposa, así como que soportar los sueños de la pareja. Muchas personas se ponen a soportar los sueños de la familia, o primero mamá, primero esposa y luego yo, y así pasa mucho con las mujeres, siento que pasa más con las mujeres, pero entonces la diferencia es que siguen todavía perdidos, aparte de todo lo que se replantean que tú dices que estoy haciendo ahorita, porque es como un 20 que te llega, ¿no? Como, Dios, ya estoy casi al final de la vida, no porque se vaya a morir uno a los 40, pero uno a los 40 siento que no se ve más allá que acá, ¿no? Como que ya uno está envejeciendo, está empezando la vejez,
y qué hice con mi vida y ya perdí 40 años en no sé qué y no he hecho esto y no me disfruto y no soy feliz y siento que sí es muy lindo que tú hayas tenido la oportunidad y me encanta que podamos aquí abrirle esa ventana, esa puerta a las personas para que vean que sí se puede y que nunca es tarde para cambiar. Y a nosotros que nos encanta la numerología, me encantaría que lo conectaras con la numerología. Numéricamente, ¿en qué coinciden los 40? Desde la numerología hay dos partes muy importantes. La primera, yo creo que toda la etapa de los 40 te prepara para la etapa de los 50, porque a los 50 es como que mucho más marcado estos cambios. En numerología, por ejemplo, se hablan de ciclos de 27 años y cada 27 años tenemos un nuevo contacto con el espíritu. Por eso que hay ese club de los 27 que es muy famoso, que es exactamente cuando tu cuerpo, tu mente vuelve a tocar tu espíritu. Y el siguiente se da a los 54 años. Pero la parte de los 40 es como una década que te empieza a preparar para eso, para ese momento tan importante, ¿no? Y ya después también les voy a contar un poquito, pero en astrología hay algo parecido. Entonces, toda esa parte de los 40, esta década de los 40, numerológicamente está muy conectada con el hacer, o sea, con el construir, que no en vano la década empieza con el número 4, ¿no? Que es el número de la construcción. Y cuando tú te estás, digamos, cuando te das cuenta de que no estás construyendo lo que tú realmente quieres o lo que está conectado a tu energía esencial, ahí es cuando tenemos como estas crisis, ¿no? Porque, a ver, para mí también siento que ha sido menos complicado, no fácil, pero menos complicado poder tomar estas decisiones que he tomado y poder hacer toda esta revisión, porque yo no tengo hijos. Mis decisiones solamente me afectan a mí. Es más complicado cuando tú tienes hijos y tus decisiones también van a afectar a sus hijos. Siento que mucha gente se queda en lugares, en situaciones donde no quiere estar, justamente por ese temor de afectar de una forma negativa a los hijos, que se entiende completamente, ¿no? Siento que también no hay como una respuesta perfecta para eso, cada uno lo tiene que evaluar y por eso el acompañamiento terapéutico siempre es imprescindible en todas las décadas en las que estás, pero obviamente es más complicado tomar ese tipo de decisiones cuando tienes gente debajo de ti, cuando tienes gente a cargo de ti. Como ya hemos dicho, depende de tu etapa de la vida, de todo tu contexto alrededor. Casada, soltera, divorciada, sin hijos, con hijos, abuela, con buena economía, con mala economía, o sea, todo depende de, y aquí estamos poniendo solo las preguntas que a mí me nacen y las respuestas que Gina puede darme bajo su experiencia, puede darnos. De resto, no es como un paso a paso o un to-do list, es más como una de las miles formas en las que uno puede experimentar esto. Correcto. Ahora, también, pero tengo muchas amigas que están en esta misma década, sí es una década donde se ve mucho el tema de los divorcios, porque si bien es cierto que para las mujeres es un poquito más complicado tomar este tipo de decisiones porque sienten a los hijos de una forma diferente, creo que para muchos hombres es más fácil tomar la decisión de decir, ok, esta familia o este matrimonio o esto que yo hice, pues no está en relación directa con mi alma o con mi esencia y yo no voy a ponerme toda esta carga encima para cargarla, ¿sabes? Simplemente es como que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por su participación y yo me voy, ¿cierto? Entonces yo me divorcio. Entonces sí veo también en muchas amigas que los matrimonios se van acabando, ¿no? Justamente por estos cambios tan grandes que nos suceden a todos. El tema es que los hombres, por la biología que tienen y por la parte psicológica que tienen, reaccionan de una manera diferente. Entonces es más fácil para ellos, creo que hacerlo, y cuando digo eso no los estoy justificando, simplemente desde la parte biológica, psicológica, tomar la decisión para ellos es menos complicado que para las mujeres porque nosotros somos mucho más emocionales y nuevamente sentimos a los hijos de una manera muy diferente que lo pueden sentir los hombres, ¿no? Igual hay excepciones, hay personas que sí, hombres que sí eligen quedarse y decir, bueno, o sea, esto no es lo que quería, pero ya está y vamos adelante, ¿no? También se da. Pero sí hay mucho el tema de los divorcios, que fue algo que me llamó mucho la atención. O sea, vieron unos 3 4 años desde que, siento que cuando yo cumplí como 42 y mis amigas, digamos, estaban 1 o 2 años más que yo o 1 o 2 años menos que yo y era como que divorcio, 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 o sea, uno tras otro. Y decía, qué fuerte el tema, ¿no? Y ahí también empecé desde la numerología a entender eso, ¿no? Que es como esta década de los 40 es como para que tú construyas, porque realmente estás construyendo lo que te va a sostener en tus años más adultos, digamos, ¿no? Tus 50, tus 60. Entonces, cuando te das cuenta que estás construyendo o que ya construiste algo que no te representa o que no va contigo, para los hombres es un poquito más fácil decir, gracias, yo llego hasta aquí y me voy, ¿no? Y hago otra cosa. Y para las mujeres también es un poquito más complicado. Y acá también vuelvo
a traer el tema de que esta sociedad está creada por hombres para hombres. Cuanto más rápido lo entendamos y cuanto más rápido dejemos de pelear con eso, tanto más fácil para nosotras empezar a jugar este juego. ¿No? Porque cuando tú ya sabes que eso no fue creado para ti, tus estrategias de juego van a cambiar. Porque ya sabes que esto está, no quiero decir en contra, pero digamos no está planeado para ti. No simplemente que llegamos acá y dijimos, bueno, hola, yo también quiero jugar, y te dicen, bueno, juega, pero pues las leyes no fueron hechas para ti y las reglas tampoco fueron hechas para ti, ¿no? Es un poco así, entonces sí lo digo como un juego para que se quiten todo ese peso también, porque cuando lo están cargando mucho, ahí es donde lo van a sentir más y les va a ser mucho más complicado. Entonces, siento también por eso que para los hombres es más fácil decir hasta aquí nomás y me voy, porque para ellos es mucho más fácil volver a construir algo, ¿no? O sea, todo ese tema de la diferencia entre salarios es real, existe, y se ha demostrado, y esto hay estadísticas también, que cuando las mujeres se divorcian, les es mucho más complicado volver a tener una estabilidad, o sea, un estilo de vida que tenían como cuando estaban con el esposo. Les es más complicado llegar ahí, les toma más tiempo llegar ahí. Entonces eso también es real, ¿no? No hay que engañarnos y poner una venda en los ojos. Pero sí les digo, cuanto más pronto ustedes dejen de pelear con eso y acepten que es así, ya está. Entonces puedes jugar de una manera diferente también. Mira que una oyente nos dejó un comentario en la que ella dice que para ella los 40 ha sido mucho de cuestionar su fe y de su identidad. ¿Quién es? ¿Hacia dónde se dirige? Cruzando, rayando un poquito la estabilidad mental. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo lo has vivido tú? Totalmente, totalmente de acuerdo con ella. Sobre todo, como te digo, después de los 45, ya uno empieza a sentir muchísimo. Yo lo sentí después de los 45, hay gente que lo siente antes, incluso antes de los 40. Pero esta parte hormonal se siente muy fuerte, ¿no? Entonces, yo he estado con un reemplazo hormonal por bastante tiempo, ahora tengo que volver a ir a la ginecóloga. Pero sí también me gustaría decir eso. El cambio que sentimos en la parte mental y en la parte de personalidad está directamente relacionado con tus hormonas. Las mujeres perdemos muchísimo estrógeno a partir de los 30 y pocos, pero a los 40 se siente mucho más. De hecho, hay muchas personas que entran en la perimenopausia alrededor de los 40, 41 años. Entonces sí te vas a sentir diferente, la mente se va a sentir diferente, el cuerpo se va a sentir diferente. No sé si ustedes saben, pero hay dos hormonas que las mujeres, o el cuerpo de las mujeres lo genera en la cabeza, en el cerebro. Y hay otras dos hormonas que se generan en los ovarios. Por eso es que algo que pasa mucho, por ejemplo, es la falta de memoria. O sea, te empiezas a olvidar como de cosas, te empiezas a mezclar palabras. A mí me está pasando ahora y lo veo mucho con el trabajo que tengo, donde tengo que hacer la interpretación. Me acuerdo la palabra en inglés y no en español, o me acuerdo la palabra en español y no en inglés. Y ese tipo de cosas de la memoria que antes no sucedían, ahora sí suceden, ¿no? ¿Qué les diría así a todas las mujeres? Y es algo que yo me agradezco mucho haber entendido también. Tengan mucha paciencia con ustedes mismas, porque es real. Sí, hay hormonas que su cerebro ya no está produciendo la cantidad que antes producía y eso genera muchos cambios en el cuerpo. Entonces, también que les recomiendo mucho es ubiquen, o sea, primero, a ver, nuevamente, yo no me peleo con ningún sistema. Vayan a la ginecóloga, pero también vayan a nutricionistas holísticos, digamos, y ustedes elijan qué tipo de reemplazo hormonal quieren hacer, ¿cierto? Hay muchas opciones, ¿no? Yo elegí hacer la parte médica, entonces me ponía como unos parchecitos, me fue bien, yo sí sentí como la tranquilidad de saber que estoy ayudando a mi cuerpo, porque sí toca ayudar al cuerpo. También tengo muchas personas que me dicen, no quiero, tengo miedo, no me gusta. Está perfecto, entonces vete por la otra opción, pero sí toma el toro por las astas. No solo te quedes en lo que dicen mucho de las personas, ¿no? O sea, ese tema de que, y por eso lo tomamos también, ese tema de que a los 40 las mujeres se vuelven más locas, o, bueno, también es el otro lado, ¿no? Que hay mujeres que les sube mucho el líbido también, que existe, y es por lo mismo, por el tema hormonal. Entonces también puede suceder, no está ni mal ni bien, pero sí les pediría encarecidamente a todas que tomen la sartén por el mango y que vayan a hablar con sus ginecólogos, que vayan a hablar con sus nutricionistas holísticos y que sea cual sea el tipo de reemplazo hormonal que ustedes están haciendo, háganlo. O sea, no importa el tipo, lo importante es que tú lo hagas. Si quieres hacerlo con la comida, se puede hacer, hay formas más naturales de hacerlo. Ahora que estoy en Perú, lo voy a intentar de esa manera. Pero sí, dense el tiempo, dense el cuidado, dense la paciencia, dense el amor, porque el cuerpo sí está cambiando. Y eso es uno de los cambios más grandes. Entonces, sí se siente una como que se está volviendo loca, sí te sientes diferente en el sentido de que hay cosas que antes no te importaban que ahora sí, o cosas que antes eran muy importantes para ti y ahora te importan cinco bledos, ¿cierto? Sí se siente mucho ese cambio emocional también. Y, por ejemplo, en mi caso, yo sí me he puesto ahora muy emocional con el tema de la muerte, que es un tema que antes le tenía mucho respeto, pero cero miedo, la verdad. Y ahora sí me da mucho más angustia. Por ejemplo, ¿no? Me gustaba a mí hacer cosas de aventura antes con mayor regularidad
Y ahora sí me la pongo a pensar, ¿sabes? Es como que, ¿y qué pasaría si esto sale mal? Algo que antes no me ponía a pensar para nada, ¿cierto? Entonces sí siento ahí esa diferencia. Ahora también desde la parte más espiritual, holística, también la trabajo mucho. O sea, empiezo a hacerle las preguntas, empiezo a decir, ok, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué realmente estoy sintiendo? ¿Desde dónde lo estoy sintiendo? ¿Para qué? ¿Cierto? Y me abro mucho espacio con estas preguntas que siempre les compartimos de qué múltiples posibilidades hay aquí para mí, ¿sí? Em, de qué otra forma, de qué múltiples formas puedo entender esto que va a generar más para mi vida. Entonces sí me ha ayudado, pero también porque creo que ya hice toda esta parte consciente de que lo externo solamente está reflejando la parte interna. Entonces esos cambios también van a traer cosas nuevas que te van a reflejar. Y lo bonito de este juego es que tú te permitas reflejar para crecer, para avanzar, no para llenarte de miedos y empezar a hacerte más chiquita, sino todo lo contrario. Bueno, me parece muy interesante lo que has dicho porque yo no sabía. O sí entendía un poco el tema hormonal, pero o sea, lo tenía amarrado solo al tema de la menopausia, pero no sabía el tema de las hormonas en el cerebro también, de que si pasa que la pérdida de memoria, si pasa que las mujeres cambian, si pasa que hay gente, la familia incluso dice, no, pues que mi hermana o mi tía o mi se enloqueció ahora, no sé qué, o sea, se critica mucho y ahora entiendo de dónde viene el tema de es porque está en la crisis de los 40, ¿no? Bueno, qué lindo entender eso y qué lindo que me lo hayas contado porque es algo para lo que no sabía que tenía que prepararme en la vida y seguramente me va a ser de mucha ayuda. Pero me gustaría que, como veníamos hablando de las energías femeninas y masculinas, y ya lo hemos dicho que en cada aspecto o más bien en cada etapa es diferente, así pequeñito, cuéntanos cómo se llevan esas dos energías en los 40. Mira, a mí me encantó enterarme de esto y me enteré de esto como me entero de muchas cosas porque mi cuerpo y mi alma traen la información y me aparece. ¿No? O sea, me sale el podcast, me sale como que la noticia o el libro o algo llega a mí y me enteré de esto. Sí sabemos que el estrógeno nos baja a las mujeres, ¿cierto? A partir de los 40 años. Pero un psicólogo estaba explicando que esa pérdida de estrógeno hace que entonces la mujer tenga menos racionalidad emocional. ¿A qué me refiero? A que si antes, por ejemplo, te era muy importante para ti tus hijos, ¿no? Y cuidar de ellos y darles todo y ser como la típica mamá gallina, con esta caída de estrógeno empiezas a sentir que eso ya no es tan importante. Entonces empiezas a poner y a volver un poquito más egoísta. También porque la testosterona nos sube un poco. Entonces ahí es cuando, y me encantó entenderlo porque yo decía, hay cosas que a mí me valen ahora 500 hectáreas de plátanos, o sea, te juro. Y antes para mí eso era, pero ¿cómo es posible que pueda existir esto, sabes? Y ahorita es como que me importa, o sea, en serio. Y eso es por este cambio también. Por eso les digo que no todos los cambios son malos, no los tomen como malos, no les tengan miedo. Esta caída de estrógeno también nos permite a las mujeres preocuparnos más por nosotras, ser un poco más egoístas. Y eso es recontra bueno, porque sobre todo si tú eres una persona muy empática, una persona que ha cargado un montón, una persona que ha ayudado a todo el mundo, te mereces ahora empezar a cuidarte más a ti misma. Y eso también pasa por ese cambio hormonal. Entonces sí, o sea, tu energía masculina que está relacionada más con eso, también sale más a flote. Entonces no es casualidad que estas mujeres que, por ejemplo, se divorcian, ¿no? O porque el esposo las engañó o simplemente eligió salir de la relación, etcétera, empiezan entonces a generar y a crear imperios, ¿cierto? O sea, tienen un negocio y les va súper bien y ya tienen como mucho más independencia económica, a veces incluso ganan más que el ex esposo y también está relacionado con eso. Porque entonces ahora tú te vuelves más egoísta. Entonces no solamente es lo que pasó en la relación, también es este cambio hormonal que sucede en tu cuerpo. O sea, no lo estás eligiendo tú, simplemente sucede para ti. ¿Para qué también les cuento esto? Porque si tú todavía estás en una relación, es el momento perfecto para que tú te vuelvas a reencontrar con toda la fuerza con tu energía femenina. Porque naturalmente tu energía masculina está saliendo muy a flote. ¿No? Entonces, también ese cambio es lo que explica que las mujeres se animen a tomar decisiones tan duras, ¿no? O sea, aguanté, no sé, pues 15 años de matrimonio y de ahí dije, no, ya no, o sea, hasta aquí llegué y me voy. Sí, entonces todo está muy relacionado, pero creo que ahora que tenemos la información lo podemos entender y lo podemos poner como en sincronía. Y antes era solamente como que no, esta se volvió loca y entonces ahora ya no le importa nada, ¿cierto? Pero es así. Sí es una década que yo me la estoy disfrutando mucho. Bueno, de hecho también, por ejemplo, terminé una relación después de 10 años, que ha sido una decisión fuerte. Y entiendo también por todo esto. Y cuando yo me enteré de esto fue hace mucho tiempo, pero cuando me tocó tomar la decisión, sí, por ejemplo, también hice la evaluación desde dónde estoy haciendo esto.
O sea, lo estoy haciendo por este cambio hormonal que obviamente está afectando mi cerebro y mi cuerpo y mis emociones, o lo estoy haciendo porque ya esto no va más para mí, ¿cierto? Entonces, sí fue interesante también saberlo para poder no dejarme llevar solamente por eso, ¿sí? Porque luego también ya en la segunda parte, digamos, de los 50, vienen esos momentos donde tú dices, Dios mío, ¿pero qué hice? O sea, ¿cómo tomé esa decisión? Llega el ¿Dónde estoy guayabo. ahorita? ¿Cierto? También pasa. Entonces, es bonito, es muy interesante. Espero que, no, así va a ser. Tengamos todavía este podcast cuando llegue como para, por esos años y podamos compartir entonces toda la parte de los 50. Pero Exijo siempre ha el sido una capítulo década muy... del guayabo emocional. Para los que no son colombianos, guayabo significa resaca, ¿no? Como este... ¿Es esto correcto? Ese Sí, malestar la después de resaca que emocional. consumes alcohol al otro día, nosotros lo llamamos guayabo, así como, "Uy", pero pues también tenemos guayabo emocional, ¿no? Cuando cometes haces alguna cosa que de la que después te arrepientes, el arrepentimiento vendría siendo ese guayabo emocional. Eso. Entonces, sí está siendo muy interesante a mí. Me está encantando compartir esto con ustedes porque también sabes que agradezco mucho haber nacido en la década en que nací. Porque creo que mi mamá tenía mucha menos información, mis tías han tenido mucho menos información y sí he visto personas que, que esta crisis les ha costado muy duro. O sea, y también, y lo digo así para que ustedes también estén atentas a eso, sí he visto mujeres que han terminado en temas de adicciones, justamente porque fueron tantos los cambios o la crisis fue tan grande que no la pudieron sostener. Entonces, no es casualidad que haya mujeres de 50, 60 que se pegan con el alcohol, que probablemente dentro de las mujeres es como que lo más común, ¿no? O sea, las mujeres no son tanto como de drogas, sino es más como de alcohol, que en la mayoría de nuestras sociedades además es socialmente aceptado. Entonces, es interesante eso, como las mujeres, hay más tendencia de mujeres hacia el alcohol y más tendencia de los hombres hacia las drogas, ¿no? Y esas estadísticas también son muy bonitas de revisarlas y entenderlas. Mira que, pues a lo largo de la vida uno siempre está soltando cosas, queriendo o sin querer. No hay opción. Cuéntanos qué ha sido lo más difícil de soltar de tu parte. Eso que tú dices, o sea, hay cosas que uno va soltando por ciertas circunstancias ajenas a la década en la que estás, ¿no? Porque es más como por la etapa de la vida en la que estás. Pero amarrando a la década de los 40, ¿qué ha sido eso que has tenido que soltar y que ha sido difícil para ti? Para mí ha sido muy difícil de soltar la personalidad que yo me había creído que yo era. O sea, ese yo con el que había vivido muchos años y que yo pensaba que era y que luego me di cuenta que no. Eso fue muy complicado de soltar. Sí, eso me hizo sentir mucha vergüenza, mucho arrepentimiento, mucho miedo, mucha pena. Entonces sí fue muy difícil eso de soltar. Y me pasó a los 40 cuando hice ese cambio y me volvió a pasar a los 45, mejor dicho, 44, cuando tuve el accidente y me tocó volver a reevaluar si lo que estaba haciendo era porque yo quería hacerlo, si la forma en que lo estaba haciendo eran mis formas o era lo que yo me había comprado de algún curso, de algún coach o de alguien más. Entonces, pero al final ha sido eso, al final ha sido como que volver a reconocerme, ¿sabes? De que esto que estoy haciendo, esta persona que yo me estoy creyendo que soy, realmente lo soy. Y yo sé que suena como muy filosófico y muy, incluso bobito, porque a veces alguna vez se lo he dicho a alguien y me dice, no, ya estás loca, ¿no? Em, que es algo que vamos a escuchar mucho, ¿saben? Y aquí también les digo que me encanta esa frase que dijo, sé que lo dijo un autor de libros, no recuerdo exactamente quién, me parece que fue Borges, pero él decía que los locos están más cuerdos que nosotros. Me Y encanta. me encanta eso, porque creo que sí, creo que eh, sí, o sea, eso es lo que yo decía también, ¿no? Si hacer lo que yo elijo hacer, si revisar mi vida, si quitarme estas partes de mí que ya no van más conmigo, es estar loca, prefiero estar loca. ¿Cierto? Porque si no estar loco es seguir a todo el mundo y hacer lo que todo el mundo espera de ti, entonces Dios, por favor, líbrame de eso. No me des esa cordura. La verdad que sí, sí estamos tan, o sea, quieren adoctrinarnos en tantas áreas que a veces darte la libertad de pensar y de elegir es más un privilegio, es un privilegio más del que quisiéramos aceptar. Pero vámonos con eso que nadie quiere hablar, eso que nadie dice en voz alta y es cuáles son los miedos reales a los 40. Para mí, un miedo muy fuerte
que igual nació justo alrededor de ese momento donde tuve el accidente de tráfico, que fue como a los 44 años, fue el tema de qué estoy dejando para el mundo. Fue un tema como de soledad y de decir, siento que he vivido toda esta vida y que no estoy dejando nada y por lo tanto toda mi vida no ha valido nada. Eso me dio como que muy fuerte, muy fuerte. Y lo he trabajado mucho en terapia también, porque nada de eso es verdad. Me explico que hay mucho temor de adoctrinamiento también, pero sí me dio muy fuerte, o sea, pegadito a eso, me dio muy fuerte el tema de que, uy, ¿cómo así que no tuve hijos? ¿No? Entonces, uy, ¿cómo? Sí, sí me dio muy fuerte. Lo confieso la primera vez que lo estoy confesando, creo, que sí han sido, fueron temas con mi terapeuta, con mi psicóloga, de varios días, de varias sesiones, porque también creo que me dejé llevar mucho por toda esta parte latina, ¿no? Todo ese tema de que, uy, la familia lo es todo, y si entonces no tienes familia, pues prácticamente no eres nadie, ¿no? O no eres nada, o no has hecho nada en la vida. Entonces sí, sí fue muy interesante como volver a revisitar todos esos temas. También para mí, y en mi caso, es porque yo desde niña siempre había dicho que no lo quería. Entonces fue también como revisar todo eso, uy, ¿y de dónde yo? O sea, yo tenía 6 7 años y yo decía, yo no me quiero casar ni quiero tener hijos. Yo, sí, eso para mí yo lo tenía clarísimo desde muchita. Wow. Entonces sí fue como un revaluar de decir, wow, ¿de dónde salió eso? A mis 6 años, ¿de dónde salió eso? Y fue también una visita muy bonita que hice a todo mi linaje materno, paterno, a conocer toda la historia de mi familia y a ir devolviendo todo eso que inconscientemente uno siempre carga, ¿no? O uno toma, digamos. Estábamos hablando del proyecto Sentido antes de empezar el podcast y es un poquito también de ahí, ¿no? Entonces sí fue bonito también como que trabajarlo y entregarlo, sí, porque eso no me corresponde a mí. O sea, esa niñita de 6 años que decía eso, no lo estaba diciendo porque ella lo creía, ¿no? Hay mucho tema para los que conocen, de constelaciones familiares, de genograma, que es lo que se puede trabajar. La numerología me ayudó mucho también con eso, porque te permite reconocer si estás siendo doble de alguien, si has nacido, o mejor dicho, si la muerte o el nacimiento de otras personas ha sido cerca al tuyo, eso también te está pasando información para ti. Entonces sí fue un trabajo muy bonito que hice. Pero también siento que después de eso he vuelto como otra vez a nacer, ¿no? Es como que, ok, entonces siento que me parece muy interesante porque siento que nosotros, o sea, claro, cumplimos años biológicos, pero siento que, por lo menos en mi caso, ¿no? Cada año que he cumplido es como que me he quitado más cosas. ¿Sabes? Es como, en vez de cargarte con más, en mi caso es como despojarme de muchas cosas, ¿no? De todo esto que te acabo de comentar, de ese tipo de creencias, de ideas, de información que se quedó allí, también de enfermedades, también de hábitos. Entonces sí ha sido, y está siendo una década muy interesante. Acabo de cumplir 46 años, todavía me queda un poquito por aquí, pero sí está siendo una década muy interesante para mí. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Y sabes que poniéndome a pensar, si le dicen a uno desde niño, estudia para que seas alguien en la vida. Y si no fuiste ese alguien en la vida, porque no, pues no eres el cantante, no eres famoso, pues no eres renombrado, no te recuerda más que tu círculo cercano. Entonces yo creo que muchas personas, bueno, pero al menos fui mamá, al menos tengo una familia, al menos dejé un heredero, si alguien acá caminando en la tierra antes de irme. Pero entiendo de dónde viene eso de no fui mamá y no soy reconocida a nivel nacional al menos o algo así, porque es el al menos que uno siempre se pone, ¿no? Un algo que trascienda más allá de que cuando se mueran mis sobrinos ya nadie me va a recordar. Y qué fuerte que sí tengamos eso. Y por ahí en algún lado lo tenemos guardadito porque todo lo que hacemos inconscientemente siento yo que es para ser alguien en la vida, para resaltar en algo, para sobresalir en algo, para eso que nos meten, tienes que ser alguien en la vida. ¿Y qué pasa si simplemente ser yo es suficiente? Y si no me recuerda a nadie más en un par de generaciones, pues ya estuvo. Probablemente estaré encarnada nuevamente en esas 2 generaciones y ya. Pero es algo muy fuerte. Aparte, qué lindo que estés soltando cosas porque cuando estabas diciendo eso vino a mi memoria un flashback de cuando uno va envejeciendo, que se vas perdiendo masa muscular, que te vas encorvando, que te vas poniendo como más débil. La no necesariamente hay muchos señores de la tercera edad y señoras que se ejercitan y se cuidan y se mantienen en salud, pero el concepto sí es que el cuerpo se debilita mucho y qué rico que vaya soltando porque supongo que ya no tendremos ni la fuerza mental, ni espiritual, ni física para cargar tanto. Y si llegamos así, obviamente pues va a ser más doloroso llegar a edades más avanzadas cargando tantas cosas. Y justamente por eso creo que la terapia psicológica es incluso más importante que la física.
Porque lo que más te carga es todo eso en la mente que tienes, ¿no? Que todavía te preguntas, de lo que todavía te arrepientes. O sea, los hubiera, ¿no? De que, y si hubiera, los hubiera y los y si, ¿cierto? Y si hubiese dicho esto, y si hubiera hecho esto, y si hubiera reaccionado de esta manera, eso siento que tiene un peso muy, muy, ¿cómo te digo? Es un peso que no lo podemos dimensionar porque no lo podemos ver. O sea, si yo te digo, digamos, un saco de arroz tiene, no sé, 30 kilos de peso, tú lo ves y lo sientes y lo puedes dimensionar. Pero ese tipo de cosas mentales no lo podemos ver, no lo podemos dimensionar y creo que la gente no se da cuenta del peso que está cargando en su día a día justamente por no trabajar todo eso. Es algo que yo todos los días trabajo con todas estas técnicas que tenemos y también voy al psicólogo y también soy parte de terapias holísticas, digamos, yo me hago las terapias holísticas, porque igual todos los sistemas funcionen, utilicen ustedes con el que más cómodos se sienten, porque es el que más les va a servir en realidad, pero háganlo, dense el espacio, dense el tiempo, dense el dinero. Las mujeres somos, sobre todo las mamás, son especialistas en dar el dinero para sus hijos y casi nunca darse algo a ellas. Ay, sí. Entonces utilicen ahí, ¿no? El estrógeno y la testosterona, por favor, sean un poco más egoístas. Ustedes también se lo merecen. Y los 40 te enseñan mucho de eso también. Yo tengo un mantra muy lindo porque no solo a los 40, sino siento que nos pasa mucho a creer que tomamos decisiones equivocadas. Y lo escucho mucho en el discurso de mi esposo. Por ejemplo, el venirnos para India, digamos que se vio, desde Colombia se veía de una forma diferente y llegamos a vivirlo de otra forma que no esperábamos, que no es mal del todo, pero no se ajusta a las expectativas que teníamos, ¿sí? Eh, y a veces él se sienta y me dice, ¿y si tomamos una decisión incorrecta? ¿Y si nos apuramos a tomar una decisión que no sé qué? Yo siempre lo abrazo y le digo, amor, acuérdate que nunca, ninguna decisión en la vida es incorrecta. Tú tomas la decisión que tienes que tomar y lo otro no existe. La otra alternativa, si no se dio, no existe, no sucedió, no hay una mejor opción, nunca hubo una mejor opción. Habían opciones y tú tomaste una y esa es, no es ni mala ni buena, simplemente es lo que nos lleva a experimentar el siguiente paso que requerimos vivir y ya. Y eso me alivia un montón porque yo a veces también caigo en el y si hubiera y cuando me recuerdo, no, no hay decisiones incorrectas, que tengan lecciones fuertes, pero básicamente esa lección fuerte es lo que mi alma necesita en este momento para ir soltando cositas, para ir madurando, para prepararme para el siguiente nivel. Muchas veces antes de un salto cuántico hay un poco de turbulencia y a veces nos asustamos por eso, pero no entendemos que de ahí viene la frase de después de la tormenta sale el sol. Siempre después de la tormenta sale el sol. O sea, nunca, no, al menos no nuestra generación, nunca ha experimentado el tal diluvio que llovió toda la vida hasta que todo el mundo, quién sabe qué pasó con ellos, todavía no entiendo bien esa historia, pero eso no sucede. Entonces es muy lindo que podamos reconciliarnos con esa parte. Y me gustaría, amiga, que le dieras herramientas prácticas a aquellas mujeres que están entrando a los 40 o que están ya en medio de la crisis de los 40. ¿Qué herramientas les puedes compartir que te han funcionado a ti? Mira, algo que yo hago siempre, sobre todo en mis cumpleaños, es hacer una carta a mi pasado y una carta a mi futuro. Que bueno, es parte también de los rituales de cumpleaños que aprendimos a lo largo de todo esto. Pero es hacer una carta, a ver, nuevamente metiendo numerología aquí. El día que tú cumples años, se te abre para ti unos 52 días, que se llaman los 52 días de regalo, que es un momento, o sea, esos 52 días es donde tu energía está mucho más predispuesta a materializar todo lo que tú quieres. Entonces, por eso es una carta también al futuro. Entonces, pidan todo lo que quieran realmente, pero lo que ustedes realmente se creen que van a tener. Porque luego uno dice, no, pues me quiero ganar la lotería, pero luego tú no te crees que te vas a ganar la lotería. ¿Cierto? Entonces, pide realmente lo que tú te crees de verdad con cada célula de tu cuerpo que tú vas a obtener. Y haz tu lista para eso. Y antes de escribir esa carta del futuro, es la carta del pasado. Y es agradece todo. O sea, incluso eso que tú crees que te has equivocado, como bien dice Nidia, no hay equivocaciones, pero incluso si tú crees que te has equivocado, también agradecelo, porque cada una de esas cosas te va a traer aprendizajes, ¿no? Entonces, primero descarga todo, saca todo lo que tú crees que te has equivocado, escríbelo. Para la gente que no le gusta escribir, grábense un audio para que luego lo escuchen. Y es muy gracioso porque cuando tú lo escuchas, tú empiezas a darte cuenta de lo ridículo de esa idea. Porque todos tenemos ideas muy ridículas y está bien reírnos de ella, de esas tipos de ideas, y está perfecto que sea así porque por eso la vida es tan graciosa. ¿Sí? Porque todos pensamos cosas catastróficas que nunca han sucedido y no van a suceder tampoco. Entonces, haz toda esta carta, escríbete a ti y acá puedes hacerlo. Por ejemplo, yo me escribo a la del año que dejé, ¿cierto? Ahora escribí una para la Gina de 45 años, ¿no?
y le cuento todo lo que me dio miedo, y le cuento todo lo que salió bien, y le cuento todo lo que no nos salió como estábamos esperando, como tú dices, pero eso no significa que haya salido mal, lo único que significa es que no estaba o no hizo match con tus expectativas, ¿no? Entonces tal vez bajarle las expectativas hace que todo sea mejor. O también puedes hacerle una carta a tu yo de hace 5 años. Tú lo eliges, depende de lo que sientes en ese momento. Y ahí también descargar siempre es muy, muy bonito. Y luego te haces esta otra carta para tus 52 días de regalo, pide todo lo que quieras, que el cielo es el infinito. Eso es algo que me gusta hacer. Lo otro que también me gusta hacer, y ya saben que a mí me gusta jugar mucho con las líneas de tiempo, es hablar con mi yo de 60 años y con mi yo de los momentos donde más triste me sentí. Eso no lo hago como en un día especial, simplemente, por ejemplo, les comentaba en algún momento cuando yo me tocaba ir otra vez al hospital para alguna cita médica y tal, y pasaba por esos lugares donde en algún momento lloré, donde en algún momento me sentí mal, donde en algún momento me sentí chiquitica, me paraba ahí y entonces me visualizaba a esa Gina, ¿cierto? Esa Gina de 33, 34, que sentía que el mundo se le iba a caer porque tenía la parálisis, porque tenía que tener más cirugías y tal. Y entonces es abrazarla, ¿no? Darle, bañarla en luz violeta. La luz violeta está muy conectada con Saint Germain, pueden leer más sobre eso, pero transmutar toda esa pena, todas esas ideas que en ese momento tenía, me ha servido muchísimo. Y de la misma manera en otros días, eso sí trato de planearlo. Siempre lo hago como los domingos, porque los domingos es el día del sol, ¿cierto? Entonces, un domingo agarro y sí hablo y visualizo, o sea, visualizo y hablo con esa mujer, con mi yo del futuro, con mi yo de los 60. Eso te ayuda mucho como a tener un norte, ¿sabes? Yo encuentro mucha claridad cuando puedo hacer eso. Porque también no solamente es como que, yo quiero que esto pase, ¿no? Entonces quiero como que, no sé, el negocio, la casa y tal, sino también es preguntarte, ok, a preguntarle a tu yo del futuro, ¿qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí? Y aunque suene raro, ustedes van a empezar a recibir las respuestas de eso. Entonces manténgase atenta. Algo que quiero ponerlo en el título es que esta década de los 40 nos pega mucho a la magia. Las mujeres somos magas naturales. Si tú has tenido hijos, puedes ver la magia de vida que has creado al ver a tu hijo, a tus hijos, a tus hijas. Entonces, es volver un poco también a eso. Y ese tipo de ejercicios te hace conectar con esa maga que tú eres. Cuando tú empiezas a conversar con tu yo del futuro y le haces preguntas, las respuestas van a llegar a ti. Mantente atenta. Puede ser porque una amiga te cuenta algo, puede ser a través de los sueños, puede ser porque se te viene una idea cuando te estás bañando, ¿cierto? Todas esas son formas de recibir respuestas. Entonces, manténganse atenta. Conéctense mucho con su magia. Ya que tú y yo también hemos usado mucho la numerología, sí, a ver, no lo tienen que hacer con nosotras, no es porque acá es negocio, sino que sí dense la oportunidad de hacerse una carta numerológica para que ustedes puedan reconocer todas esas cosas que ustedes no han sido capaces de ver hasta ahora, ¿no? En numerología, cuando hacemos el pináculo numerológico, hay un número que se llama el número de sombra, que es como la parte más, más escondida que tú tienes. Y eso también te da mucha información. En mi caso, por ejemplo, ese es un número, es el 3. Y ya lo que decía Nidia, o sea, antes yo era demasiado estricta y distante, justamente porque el número de sombra es el 3. El 3 es el número de la alegría, de la amistad, de brillar, de salir hacia afuera. Y ese era mi número de sombra. El número de sombra significa que tu número está en sombra. Entonces yo sí estaba haciendo exactamente todo lo contrario. Y también para que ustedes lo sepan, hay dos números en numerología que son vitales de tenerlos y de tenerlos en luz, que es el 3 y el 5. El 3 es la alegría, la felicidad, el gozo, y el 5 es la energía vital, es el cuerpo. Entonces, conocer este tipo de cosas también te puede ayudar. Si no quieres hacer una carta numerológica, haz una carta astrológica. Pero sí son metodologías de que también se los pido encarecidamente. Si ustedes eligen a una persona para que les haga cualquiera de estas dos herramientas, que sea una persona que esté dirigida más hacia el conocimiento personal y no tanto hacia la adivinación. Yo siento que esas herramientas que son tan poderosas tienen esta mala fama porque han sido utilizadas de una manera incorrecta. Nadie te puede adivinar el futuro. Mejor dicho, todos podemos adivinarte el futuro. ¿Y cómo te adivinas el futuro? Siendo consciente de lo que estás haciendo hoy, porque lo que haces hoy es lo que va a determinar tu futuro, ¿cierto? Entonces no tienes que pagar extra para que te digan eso, ¿sí? De resto no va a pasar. Pero esas herramientas son herramientas de autoconocimiento. Entonces, sí me encantaría, y se los pido de todo corazón, que se regalen utilizar una herramienta de autoconocimiento para que ustedes puedan empezar a reconocer su energía esencial, las cosas que ustedes no están viendo de ustedes mismas, que pasa mucho, que pasa muchísimo. Y lo tercero, ya para cerrar a mí, porque no te quiero aburrir tampoco, lo tercero
es que honres toda tu historia. A mí, y eso que yo digo, a mí me tomó literal lágrimas de sangre, porque vengo yo de tener una historia médica complicadita. Me costó mucho tiempo poder honrar de corazón, de verdad. O sea, no de la boca para afuera, sino de verdad realmente. Me tomó mucho tiempo poder honrar todo eso que había vivido. Porque hay mucho dolor, porque hay mucho trauma, porque hay, bueno, yo he tenido muchísimas cirugías, entonces me era muy difícil poder honrar todo eso también. Y lo comparto así porque no a todo el mundo le pasa eso, pero yo creo que a todos, todos tenemos cosas que han sido fuertes en nuestra vida y que nos cuesta honrar. El trabajo y la invitación a ustedes es que honren toda su historia y vayan año por año y lo honren completamente. Y al honrarlo, también reconózcanse. Nosotros en el club hacíamos un ejercicio que a mí me encanta y se los voy a dejar también aquí de regalito. Es que empieces a reconocer todo lo que tú ya has logrado en la vida. Y esto es desde el día cero. O sea, desde que tú naciste, tú ya lograste nacer. Porque hay muchos niños que no logran nacer, que en el embarazo ya se van o que en el mismo momento del parto no logran nacer. Entonces empieza a reconocer año por año todas las cosas que tú ya has logrado y por las cuales te puedes sentir exitoso. Nacer es una de ellas. Aprender a caminar es otra. Aprender a hablar es otra. Aprender a andar en bicicleta es otra. Y todos estos logros cotidianos los olvidamos, ¿sabes? O sea, es como que, ah, no, pues es que eso todo el mundo lo hace. No importa. Entonces, sí les diría que agarren un diario y que desde el día en que ustedes nacieron empiecen a escribir año por año todo lo que ustedes han logrado. Si ustedes terminaron la primaria, es un logro. Si terminaron la secundaria, es un logro. Aprender a leer es un logro. Aprender a sumar es un logro. Aprender a multiplicar, a dividir. Entonces, año por año, desde el año cero, empiecen a escribir todo lo que ya han logrado en esta vida. Porque esto les va a ayudar a reconocerse y a reconocer que ustedes ya son mujeres exitosas, hombres exitosos, ustedes ya han logrado muchas cosas en la vida y que eso les quede a ustedes como una muestra fehaciente, real, para que cuando su mente les diga, eso no lo vas a poder hacer, o tú no eres tan buena para esto, o si escuchas que alguien te dice eso, porque a veces es duro decirlo, pero a veces en nuestro círculo más íntimo, en la familia nuclear, es donde nos critican más, ¿cierto? Cuando alguien te diga esto o cuando tu mente te lo dice, tengas ese diario como una prueba fehaciente de que eso no es verdad y de que tú, si te lo propones, lo logras. Porque también ahí te vas a dar cuenta que las cosas que no has hecho en tu vida no fue porque no pudiste, sino porque no te dio la gana de hacerlo. No hay malo en eso, no hay nada malo en eso, pero lo que siempre les digo es, no se cuenten historias, no se cuenten historias. No es que Me no lo encanta. hice porque tal, porque me casé, porque los hijos, no se cuenten historias. ¿No? No lo hice porque no me dio la gana de hacerlo. Y también aprovechen sus 40 para los que se hagan los 40 de asumirlo y que les valga 50 hectáreas de plátanos, ¿cierto? Porque ya está. Me encanta, yo hice ese ejercicio contigo en el club y ese ejercicio me ayudó a ver muchas cosas y es verdad, es que damos por hecho un montón de cosas en la vida, todo lo que ya tenemos lo damos por hecho, el hogar que tienes, la comida, la electricidad, la comodidad, el salir, la libertad, tantas cosas y el 2020 nos mostró un poquito de eso, de que todo lo que damos por hecho realmente no es como que lo tenemos para siempre o que solo simplemente ya existe y nadie nos los va a arrebatar, entonces eso me gusta mucho. Amiga, ya para cerrar, cortito. ¿Qué le dirías entonces a nosotras, las que estamos navegando los 30? Acorde para las expectativas, más que expectativas, la preparación para los 40. Les digo algo que me hubiera gustado que me lo dijeran a mí, ¿cierto? Que es lo siguiente, disfrútense sus 30, hagan todo lo que quieran hacer, vivan y prepárense para que lleguen a los 40 y empiecen a desaprender, a quitarse todo lo que no es ustedes. Y si ustedes pueden hacer eso durante sus 30 años, les animo a que lo hagan. ¿Sí? Y para eso hay muchas herramientas que ahora son mucho más conocidas, gracias a Dios. Y utilicen las herramientas. Y sí también les pido encarecidamente, que no se llenen de miedos. Si tú ves o recibes una información, sobre todo por TikTok, de que no tal cosa, si tú ves tal cosa te va a pasar esto, que no sé qué, ténganse el suficiente amor propio para bloquear esa cuenta y no llenen su mente de miedos, no llenen su mente de, de miedos ajenos sobre todo.
Sí, porque la persona que le está diciendo probablemente es inteligencia artificial, pero la persona que está haciendo eso es para que juegue con tu parte inconsciente. No se lo permitas. Y no se lo permitas a nadie. Entonces, sí les pediría a todas ustedes que están en los 30, gócense lo máximo la vida. No tengan miedo de nada. Desaprendan todo lo que les da miedo. Utilicen las herramientas para autoconocerse, para el autoconocimiento. Y lo último es jueguen todo lo que puedan. Jueguen cada momento, cada segundo, jueguen con todo lo que están haciendo, porque esto es un juego. Me encanta, amiga, gracias y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por dedicarnos este capítulo, porque definitivamente no nos aburriste, simplemente nos ayudaste a dar luz para quienes nos dirigimos hacia allá en algún momento y supongo que le diste mucha más luz a las personas que lo están atravesando porque claramente a veces cuando tú estás inmersa en una etapa o de la vida como que todo se torna un poco nublado y que alguien te pueda dar una luz, al menos de que alguien te diga, si pasa amiga, hermana, si pasa y la vivimos todas, te ayuda a salirte un poco del tema psicológico que siento que muchas veces nos pasa que estamos locas y que la única loca soy yo. Y no, amigas, locas estamos todas, entonces no se preocupen. Y A quienes gracias por esa locura. Sí, a quienes nos están escuchando, déjenos en comentarios si ya estás en la década de los 40, cómo lo estás viviendo, qué estás atravesando, si te sentiste identificada con Gina, si algo de esto te sirvió, escríbelo. Y si tú estás más en los 30 como yo, que ya habíamos hecho la crisis de los 30, entonces cuéntanos qué de esta información te sorprendió. Yo la verdad aprendí mucho hoy y muchas cosas que nunca había considerado, te agradezco mucho por eso. No olviden que todas las interacciones que ustedes hacen con nuestro contenido Amores nos ayudan a llegar a más personas. Este es un proyecto hecho con todo el amor, entonces ya sabes, like, suscribir, compartir, comentarios, todo el amor que tú compartas se te va a regresar multiplicado por 1000. Por eso es que nosotros aquí también damos mucho amor, sobre todo para darle claridad a las personas que tal vez se han sentido perdidas como nosotras en algún momento nos sentimos y nos hubiera gustado que alguien estuviera ahí para decirnos algunas cosas, para guiarnos o para darnos tranquilidad y decir cómo pasa y está bien y puedes seguir adelante y en algún día va a terminar. Eso es lo más importante. Me encanta, espero que tomen toda la información y que todo les sea de mucha utilidad, dejen todas sus preguntitas. Me ha encantado compartir todo esto con ustedes y mucha luz para todas, mucha luz, mucho amor para ustedes. Nos vemos el próximo domingo aquí en Chisme Místico. Gracias por llegar hasta aquí. Quiero darle un saludo. Espera que tengo acá el usuario. Ay, sí, tan bella que siempre nos comenta todos los episodios. Me Sí. encanta. Quiero darle un saludito a el usuario es @rele1808. Hermosa, si te gustaría compartir tu nombre para saludarte con tu nombre. Muchísimas gracias por vernos, gracias por tus comentarios. Y también a Margarita, que ella sí tiene el nombre en el usuario, que también nos ha dejado unos comentarios. Gracias, hermosas, por estar aquí y por acompañarnos en este hermoso proyecto. Nos vemos entonces el próximo domingo para otro episodio más. Besos, las amamos. Bye bye.